Buenas, buenas, ¿cómo están de nuevo en un episodio más? ¿Cómo andan nuestros oyentes? ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos un programa especial, realmente es muy especial. La verdad que sí, ya estamos en fechas patrias, ya se viene el 25 Exacto. de mayo. Y la verdad que estamos muy emocionados. Y quiero decirte una cosa, es nuestro 10º programa, amore. Sí, Gracias. Hoy tenemos que celebrar. Hoy hay que celebrar, hoy se tira el programa por la ventana. Y qué más importante justamente que celebrar este 10º programa, teniendo una invitada y a su vez hablar de un tema muy importante como son las fechas patrias. La historia de nuestro país. De nuestra querida Argentina. Exacto. Así que vamos a abordar un poco ese tema. Sí. Y bueno, les queremos dar gracias a nuestros oyentes que nos acompañan en cada programa y es el 10º programa y estamos viendo una banda de apoyo. Sí, queremos saludar también a la iglesia de Calle Brasil de Buenos Aires que nos están mandando sus saludos. Un saludo especial. Exacto. Gracias por escucharnos. Sí, y bueno, los oyentes de la radio también, sí. 106.7. Que bueno, lo pueden estar escuchando los días lunes, así que los esperamos siempre todos los lunes a las 10 de la mañana, si no me equivoco. Exacto. Así que bueno. Empezamos con el programa, si querés. Sí, bueno, ahora presentamos a Agus. ¿Cómo estás? Buenas, hola, ¿cómo están? Hola Agus, ¿cómo andás? Bauti, hola Amores. Buenas. Bueno, estamos muy contentos. Hoy tenemos a una profesora de historia que bueno, ya spoileé. Sí. Pero nada, quiero que nos cuentes cómo te llamas y nada, ya arrancamos con un rompehielo. Y bueno, ¿de qué te dedicas? Bien, buenas. Mi nombre es Agustina Arduzo y soy profe en historia. Estudié en la Universidad Nacional del Sur, ahí en Bahía Blanca, así que la carrera la hice ahí y al poquito tiempo de recibirme me vine a vivir a Santa Fe, así que prácticamente la mayor parte de mi carrera la he ejercido acá en esta provincia. Claro. Así que, bueno, bien, qué lindo. Sí. ¿Te fuiste allá por algo en particular? El amor nos trajo acá. Sí, no, gracias a Dios. Al poquito tiempo de recibirme, viajé a Santa Fe a una conferencia y ahí conocí al que sabía que era mi esposo, pero en ese momento, pero bueno, nos conocimos y la verdad que empezamos una muy linda amistad a la distancia. Y después un noviazgo, y bueno, cuando hubo que definir dónde íbamos a vivir, él estaba acá en Santa Fe, aunque no es santafesino, es entrerriano, también se había venido a estudiar a Santa Fe, se había recibido, y bueno, cuando hicimos las definiciones y vimos, había una situación laboral en la situación de él que obligaba a que él estuviera presente acá en Santa Fe, así que en ese momento dijimos, bueno, vamos para Santa Fe y también dispuestos a ver dónde Dios quería que siguiéramos viviendo, y Dios ha confirmado un año y otro año que está acá en Santa Fe. Qué bueno. Qué lindo. Sí, estamos muy, muy agradecidos a Dios por lo que nos ha permitido vivir en esta ciudad. Echamos raíces, decimos nosotros, porque si bien yo de Bahía Blanca, él Entre Ríos, bueno, echamos raíces, hemos tenido nuestros hijos acá en Santa Fe, ellos son 100% santafesinos, así que bueno, esto. Sí, que bueno, nosotros los conocemos bastante también por lo que nos cuentan los abuelos, que están sumamente contentos y nada, siempre están súper gozosos de ellos y nos muestran fotos, todo, así que... Sí, no, totalmente. Varios oyentes te ubicarán, Agus, varios oyentes de la iglesia acá te ubicarán. Bueno, además de haber estudiado en Bahía Blanca, el hecho de haber estudiado allá significaba que vivía allá, y me congregué en la iglesia, así que es muy emocionante también estar haciendo este programa, de la iglesia que me vio crecer en muchos aspectos, no solamente físicamente, sino también en el lugar donde, bueno, conocí a Cristo como mi Salvador, empecé una relación con Jesús y también empecé a dar mis primeros pasos en la fe, esto es, bueno, conocer a Jesús y tener una relación con Él, conocer también los talentos que Dios había puesto en mí y desarrollarlos, así que es como el lugar donde di mis primeros pasos, ¿no? En la fe. Un lugar que es más que especial para mí, hoy viven mis papás allá, pero las amistades muy profundas, conocer lo que es una amistad,
y también lo viví en Bahía Blanca, amistades que perduran hasta el día de hoy, claro. Y eso es porque no es mucho más que un tiempo o un espacio, sino algo que trascienda a nosotras. Así que bueno, y también tengo muchas amistades muy profundas para mi vida. Bueno, qué lindo que nuestra ciudad sea así importante también para vos, sí. Y que en realidad es tu ciudad también. Así sí, que... totalmente. Bueno, y ahora sí podemos empezar con esta dinámica. Vamos a hacerte una dinámica juvenil, le decimos nosotros, que son una serie de preguntas. Es como un ping-pong, claro. Podríamos decir. Un ping-pong de preguntas que tenés que responderlas rápido. Son fáciles igual, así que no te asustes. No me asusto. Saben que con el ping-pong siempre digo, pero quiero explicar por qué elegí, pero yo sé que la dinámica te obliga a contestar nomás. Claro. Pero claro. Bueno, igual acá creo que tenemos acá, ese... Acá está permitido explicar, si querés. Está permitido hacer alguna aclaración. Sí. Obvio. Bueno, empezamos. Bueno. ¿Comida favorita? Milanesa de berenjena. Mira vos, me encanta. Interesante. Esto es así con las berenjenas, o las amás o las odias. No sé. Sí. Y yo creo que una cosa así, no hay como intermedio, digamos. Bueno, segunda pregunta. ¿Lugar favorito en el mundo? Pienso en las personas con las que me gusta estar en ese lugar favorito, o sea, se me viene más algunas personas. Me gusta mucho el aire libre, o sea, cualquier lugar que tenga montañas, mucho verde, agua, ya sea en forma de lago, en forma de mar, se vuelve un lugar muy especial. La naturaleza, digamos. Sí, disfruto mucho. Y aún a pesar de que disfruto mucho la naturaleza, hay un lugar que no conozco, pero que siempre me ha atraído y tiene muchos parques, pero es una ciudad que tiene mucho cemento también y siempre me ha atraído conocer, que no conozco, Nueva York. Uf. Ay, qué lindo. Sí. Pero no puedo decir que es mi lugar favorito, pero lo conozco, pero sí que tengo ganas de Creo que hay una pregunta ahí relacionada, Sí. ¿no? Ya así contestaste otra pregunta ahí. Bueno, bien. Tercera pregunta, ¿película favorita? Si es que tenés, o serie. Sí, me gusta, he sido así de ver películas, series. Últimamente una de las series que estamos viendo en familia y pero que le estoy pensando una y otra vez, pero es de este tiempo, es The Chosen, Los Elegidos, no sé si... Sí, conocidísima. Ya hemos visto todo lo que las plataformas nos han mostrado, ahora me quedaría la 5ª temporada, la estamos viendo en familia, nos gusta mucho, esa es como la que ahora estamos ahí. Sí, ya las han nombrado, bien. Creo, algunas partes. Sí, porque además está muy buena, la verdad que sí. La otra pregunta era, ¿versículo favorito? Primera Tesalonicenses 5:23, que dice, y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles hasta la venida de Cristo. Hermoso. Me encanta. Es la primera vez que lo mencionan. Sí. Qué bueno. Equipo de fútbol, ¿sí es que tenés? Sí, supongo que sí. Sí, de origen así, la familia de origen, mi papá me ha transmitido mucho el amor por River, pero una vez que llegué acá a Santa Fe, hay como los dos grandes equipos de Santa Fe son Colón, Unión, digamos, el resto claro. No existen. Tenés que posicionarte y bueno, Colón de Santa Fe, hoy por hoy es Qué bueno. Sí. Bueno. Después era libro de la Biblia favorito. Wow, libro de la Biblia favorito. ¿O qué más te gusta leer? Todos he encontrado como algo, me gusta mucho Santiago, me parece sumamente práctico, o sea, como para el día a día, el momento a momento, me parece sumamente práctico, pero sí, seguro que tengo como un poquito de cada uno. Ok, genial. Sí, Santiago es cierto, es bastante chocante en algunas situaciones porque es como, me siento tocada en todas las formas. Tengo que hacer algo, no me puedo, o sea, algo tengo que decidir. Literal. Es muy así. Tal cual. Bueno, ¿qué te hace reír? Esta es una pregunta. ¿Cómo? ¿Qué te hace reír? Me hacen reír mis hijos mucho, mi esposo me hace reír mucho. Mis hijos por las preguntas, la más chiquita por las preguntas, el que tiene 12 porque me saca la ficha ya, entonces
Ya sabe todo, muchas cosas de mí, y mi esposo me hace reír mucho también. Qué Él lindo. es más bien serio, aparentemente, entonces es como que no te la ves venir él. Claro, Claro. no te lo esperás. Mi papá también me hace reír mucho. Me acuerdo Ajá. muchas veces así, todo chiste que da y me hace reír. Qué bueno, qué bueno. Bueno, después la otra pregunta era, ¿mate o café? Mate amargo, sí. Si tengo qué que bien, qué elegir entre los dos, mate amargo. Acá Café solo nunca, café con acá le leche a estamos la haciendo mañana. Ya lo vi el mate y no llegué a prepararme el mío, pero en un ratito Sí, después. yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Mate amargo a la tarde y después un café con leche a la mañana. Es para mí Lo lo... primero para levantar. rutina diaria. Sí. Y bueno, acá en Somos Pulsos ya 10 programas junto al mate también, Sí, así literal. Bien. que nos acompaña siempre. Hablando de fechas patrias también, porque el mate es muy Claro. característico de... Muy nuestro. Ajá. nuestro. Sí, tal cual. Bueno, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, me gusta mucho el deporte. Siempre entrené y ahora estoy disfrutando mucho correr. Así que como un replan para mí es pasar libre haciendo actividad física, así en tiempo libre. Sí, eso me gusta mucho. Qué lindo. Una buena charla también, eso. Mal, las charlas son... Sí, charlas corriendo, no sé si combinan, pero bueno, separadas están buenas. Separadas están buenas. Después, si no te quedas sin aire. Bueno, después, la otra te entrenas. Sí. Después, personaje bíblico con el que te identificás o que te gusta. Difícil. Marta de Betania. Mirá. Marta de Betania. No lo dudó ni un segundo. En todo el proceso tengo que decir, ¿no? Desde que Jesús la confronta, cuando ella está a veces muy tareada, hasta todo lo que Dios va haciendo, Jesús va haciendo en su vida, que es espectacular, y vos la vas viendo como ella va recibiendo esa. Me encanta. Qué lindo. La remarco Marta, pobre, que a veces le dan conmigo. Bueno, ¿qué te gusta pedir cuando vas a un restaurante? Chan. Soy re aburrida, dirían mis hijos, como que pido bastante parecido siempre. Varío bastante en cuanto a las ensaladas, siempre quizás pido algo de eso. Me gusta mucho ese tipo onda brunch, que es tipo tostada con palta, huevo, esa onda me encanta. Avocado toast. Sí. Muy buena elección. Mal. Es rico. Otra cosa, ¿a dónde te irías de viaje? Bueno, ya nos dijiste que te gustaría Nueva York, pero... Sí, me gustaría. Si te gustaría otro lugar. que elegir otro. Sí. Sí, me gusta, la verdad que me gusta viajar y pensar en culturas diferentes, bien diferentes a las nuestras. Israel. Sí, qué lindo. También pienso. Banco Israel, mal. Sí. Después, ¿qué te gusta hacer para relajarte? Vuelvo, eso sí, me gusta correr, desde que se relaja corriendo, pero no, conecto con muchas... ¿Te desconectás o no? Sí, exacto, me desconecto de aquellas cosas que quizás me abruman un poco y conecto con aquello que tengo que conectar. Utilizado a veces para correr muchos podcasts, música, he puesto la Biblia en audio para escucharla, es interesante. Conectás de otra forma. Sí, está bueno también. Y bueno, última pregunta, ¿milanesas de carne o de pollo? También hablando de argentinidad. Sí, de pollo me parece, sí, porque a veces de carne, a veces están buenísimas, y otras veces... Sí, es la fiel, la confiable. La falla es la de pollo. Por ejemplo, te diría, milanesas de carne de mi mamá, hechas por ella. Claro. Es así, pero si no, milanesas de pollo. Bueno, sí, eso estamos también de acuerdo. Sí, acá bancamos la de pollo. Pero nos ha sorprendido, claro. Habría que hacer una lista tipo... De todos los programas, de los 10 programas, ¿cuántos votaron pollo, cuántos carne? Sí, bien. me parece que va bastante peleado. Sí, la verdad que sí. Por la edad también lo vemos, porque los más grandes suelen elegir de carne, claro. Los más jóvenes suelen elegir de pollo. Ah, Así que estás del lado joven. Mira, estás del lado del joven. Sí. No, mirá, también pueden hacer estadísticas, mujeres, varones, edad. Sí, es cierto. Bueno,
bueno. Tarea para casa. Sí, literal. Bueno, y ahora sí, sabiendo un poquito más de vos desde otro lado, conociendo un poco tus gustos más personales, queríamos empezar con esas preguntas tal vez que van desde tu lado profesional y bueno, siguen siendo desde tu lado personal también por tu vida cristiana, por tu fe y demás, relacionado con la historia. Claro. Bueno, como nos comentaste, sos profesora de historia. Acá una parte de nuestra producción también está estudiando profesora en historia. Le mandamos un saludo a Cris. ¡Ay, re bien! Sí. ¿Cris está estudiando profesora en Cris. historia? Sí, ¡Qué grande! Re bien. Empezó este año y está full. Sí, que... le está re gustando, así que bueno. Y bueno, está bien, ahí lo veo. Le mandamos un saludo porque es nuestro productor que está siempre atrás en los programas y es de la parte que no se ve, pero que también es fundamental. Exacto. Muy bueno, sí. Y bueno, nada, queríamos comenzar con eso, hablar un poco de nuestra patria, de estos valores tal vez patrios que se inculcaron en algún momento, pero también hablarlos desde este ámbito, ¿no? Sí, vincularlas también con el cristianismo. Claro, y una de las primeras preguntas justamente era qué relación o vinculación vos ves entre la libertad que en algún momento se consiguió de nuestra patria, de nuestra nación, con esa libertad cristiana. ¿Cómo vos ves ese vínculo entre las dos? O diferencias también. Sí, vos sabés que pienso, justo es como que en este tiempo parece que nuestro calendario se llena como de fechas patrias, ¿no? Sí, porque totalmente. Ahora pronto el 25 de mayo, después el 20 de junio, el 9 de julio, el 17 de agosto, que son las fechas como que más se recuerdan porque son también las que siempre están acompañadas de los actos escolares. Entonces es como... Y el feriado, además, también, ¿no? Claro. Y sí, entonces, y bueno, todos estos momentos históricos nos hablan de una búsqueda de la libertad. En relación a nuestro país, pensar en la libertad que un grupo de personas empezaron a considerar con respecto al país que lo dominaba, que era España, ¿no? Sí. Entonces, hablando de lo que es América del Sur, puntualmente, Argentina, cuando empieza todo este camino hacia la libertad, hacia la separación de España, una de las cosas que promueve es la libertad, poder elegir, poder acceder a los cargos políticos, que era algo que no podían hacer, siempre los funcionarios eran españoles, y cuando empiezan el camino de la libertad y de la separación de la independencia, al mismo tiempo buscan también ordenar este nuevo territorio, y lo van a querer hacer a través de leyes. Claro. Por eso también empiezan a discutir la Constitución. Entonces, yo lo que asocio en la libertad, ¿no es cierto? La libertad de poder elegir, ¿no? La libertad de poder decidir. Y yo a veces digo, ¿cuándo tenés libertad para poder decidir o elegir? Bueno, cuando conoces bien las cosas. Porque si no sabes bien, si no tenés como no podés elegir cuál es tu opción más adecuada. Claro. Cuando bien tenés formación para poder decir, no, esto no me conviene. Y ahí también tenés un montón de libertad. Y vos te das cuenta a veces cuando alguien puede ser como manipulado y no puede ejercer su libertad, ni es libre para elegir, porque desconoce, porque no tiene conocimiento, porque no sabe bien cuáles son las reglas o las normas. Entonces yo la libertad, aunque parezca como rarísimo o contradictorio, también lo asocio mucho con el tema de las normas. Pienso que Dios nos ha dado un montón de libertades, lo pienso desde ese lugar, pero también no nos dijo, bueno, haz lo que quieras, sino como que nos orientó, nos guió, nos señala y nos muestra distintas opciones y alternativas. Incluso hasta nos muestra el fin de aquellas cosas cuando decidís por un lado. Entonces es como que asocio la libertad mucho también. En la historia, la libertad también estuvo asociada a leyes. O sea, los países que se organizaron declararon sus libertades, sus independencias, pero enseguida declararon una constitución o sancionaron una constitución. Claro. Y bueno, asocio eso también en nuestra vida espiritual. Tenemos muchísima libertad en muchísimos ámbitos para pensar, decidir, desarrollar, pero Dios nos ha como orientado, no nos dejó
hacer lo que te parezca. Sí, bueno, a mí un versículo que me hace acordar a todo esto que venimos hablando es: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Tal cual. Y creo que, no me acuerdo bien la cita, pero encaja justo para Ahí este está, momento que estamos hablando, bueno, de la libertad y claro, justo estaba conocer pensando, la verdad también. Estaba pensando justo en eso, que me imagino que en la época también, cuando estaba pasando todo esto, o sea, de buscar la libertad como país, necesitaban tener ese conocimiento, necesitaban tener el conocimiento, como vos dijiste, de las leyes, de las normas en su momento, de, bueno, quién nos está dirigiendo, tiene que ser así, bueno, el conocimiento de todo, ¿no? Obviamente. Y como cristianos nos pasa lo mismo. Sí. Necesitamos conocer cuál es la verdad, necesitamos tener conocimiento para poder tomar decisiones al respecto. Y nada, me parece una perfecta vinculación, o sea, Sí, no lo había pensado de esa manera. Está muy bien. La verdad que sí. Y después otra pregunta que te quería hacer, Agus. No sé si conocerás, pero te quería preguntar si hay personajes históricos próceres que, bueno, que se vincularon con el cristianismo. O con la fe. O con la fe. Bueno, con la fe. Vos sabés que, por ejemplo, yo estaba justo pensando de que muchos de los primeros revolucionarios en ningún momento niegan la existencia de algunos no niegan la existencia de Dios. De hecho, pero sí, siempre lo que nosotros podemos ver en nuestro país, en Argentina, es que la fe en el primer tiempo, cuando se instituyó así como el gobierno permitía, digamos, la fe, estuvo muy vinculada a la religión oficial, a la religión católica, claro, que también era una herencia justamente de lo que fue el haber recibido la conquista de España, fuerte la religión católica. Algunos historiadores vinculan que cuando se producen las invasiones inglesas, en 1806 y 1807, muchos de esos ingleses trajeron algo de la fe protestante, por decirlo de alguna forma. Y después, más adelante, al final del siglo XIX, cuando comienza toda la compra del ferrocarril y que los ingleses empiezan a invertir en Argentina, claro, muchos de esos obreros que vinieron a trabajar, capataces, que estaban vinculados al ferrocarril, también empezaron a enseñar, por ejemplo, a que tengan un contacto con la Biblia las personas, que puedan leer directamente la Biblia. Otra forma de vincularse con la Biblia de lo que se conocía a través de la religión oficial. Sí. Nombres así específicos, la verdad que es algo que nunca como me he metido, o sea, sino siempre he tratado de buscar en qué momento de alguna manera Argentina empezó a recibir otras formas de vincularse con la palabra de Dios que puede hacer de primera mano. Uno trata de tener ese vínculo con Dios, la lectura de primera mano. Sí. No sé si sí, igual es interesante. Es interesante también porque, o sea, vemos cómo fue integrándose el cristianismo y, bueno, el protestantismo. Claro, tal cual. ¿Cómo empezó la fe o cómo empezaron los primeros caminos, tal vez, de hombres y mujeres cristianos en nuestro país? La verdad que es un tema que es muy interesante. Bueno, yo estudio profesorado, no de historia, pero estudio profesorado en primaria, y es algo que en la carrera mismo nos hacen ver. Porque, bueno, la educación y el catolicismo, el cristianismo en general tienen una relación enorme. Ajá. Entonces eso es algo que tuvimos que... Sí. Sí, yo lo veo desde ese lugar en la educación porque durante muchísimos años era obligatoria la enseñanza de la fe católica en las escuelas. Claro. Después hubo una ley que dio libertad a las familias para que optaran si querían o no sus hijos en las escuelas oficiales reciban educación religiosa, ya a fines del siglo XIX. Y bueno, como que el Estado se empieza a separar en un punto de la Iglesia. Para aquellos que tenemos una fe no vinculada a la religión oficial, en un punto eso nos abre como un camino de libertad. Por eso, por ejemplo, la Constitución nos da la libertad para profesar el culto
o la fe que nosotros decidamos. Eso abre muchísimas libertades a las distintas formas de congregarse en cuanto a la fe. Puede ser muy positivo en algunos aspectos, y bueno, abre caminos. Sí. Sí, que si no me equivoco, me parece que era la ley 26.100 y moneda. Era algo así. Sí, porque Sí, estás ahí a full con las leyes. Sí, la ley 1420 en el año 1881 establece la primaria obligatoria, y ya Estuviste un poco lejos, Moret. No, sí, pero algo de ahí por ahí era, pero no sé qué específicamente. Consultarla a Edu. Claro. Ahí está. O sea, es que... capaz que estoy hablando de otra cosa. No, me parece que estás hablando de una ley más. Se le mezclaron los números a Moret. Más actual. Claro. Porque no, lo que pasa es que hay muchas. Está la ley de educación primaria, la de secundaria. La de secundaria no hace tantos años que se puso como obligatoria. Claro. Y me parece que está ahí. No, lo que quería justo comentarte es que yo doy clases en la carrera del profesorado del nivel primario, o sea, para los que estudian para maestros. Mira qué lindo. La materia es ciencias sociales y su didáctica, es decir, cómo se enseña a los niños las ciencias sociales. Sí. No sé si la estás cursando, es una materia de segundo año. Amor está en su salsa ahora, te digo. Estoy en cuarto, así que también ya la promocioné. Vamos. Los oyentes ahí escuchando. Felicitándote. Pero sí, está buenísima la materia. Sí. Bueno, y cuando recibo a los estudiantes, uno encuentra estudiantes que hace poquito terminaron el secundario y otros que hace muchos más años, ¿no? Pero lo cierto es que cuando arrancamos a estudiar Revolución de Mayo, Independencia y todas estas cuestiones, no es lo mismo cuando uno los ve siendo niños, estos temas, como los ve en la escuela primaria, después en el secundario, porque también hay otra época de nuestra edad. Claro. No es lo mismo cuando tenés 8, 9, 15, 16, que después cuando tenés 20 y pico de años, que vos como tenés otra maduración también. Sí, obvio. Y bueno, siempre es notable cómo el estudiante dice, no puedo creer, nunca había comprendido bien lo de la Revolución de Mayo y la diferencia con el 9 de julio. Y son, a estudiantes que están por hacer sus profesorados en nivel primario, después van. Pero bueno, es porque no es tan sencillo nuestro proceso tampoco de independencia. ¿Querés explicarlo, Agus? En etapas, no sé si querés que me vaya... Sí. A mí es como que me encanta poder como distinguir, es decir, hay países que vos decís logran su independencia y cortan los lazos con el país que los dominaba. Pero en el caso nuestro, cuando acontece el 25 de mayo de 1810, la fecha que en unos días ahí ya nos pisa los talones, los criollos, que eran los hijos de españoles que habían nacido en América, los españoles cuando conquistan, se instalan en América y empiezan a tener sus hijos. Sí. Esos hijos de españoles nacidos en América no podían acceder a cargos políticos, por el solo hecho de haber nacido acá en América. Los únicos que accedían a cargos políticos, como el cargo de virrey, gobernador, intendente, de un virreinato, siempre eran funcionarios españoles. Claro. Así que los criollos, estos hijos de españoles, es como se producían incluso a veces fricciones dentro del mismo grupo familiar. Un padre español, hijos criollos, y reclamaban acceder a los cargos políticos. Así que el 25 de mayo de 1810, este grupo de criollos en la ciudad de Buenos Aires, primero esto acontece en Buenos Aires, lo que hoy sería la capital, piden al virrey un cabildo abierto y le dicen queremos dialogar, queremos que abras el diálogo y queremos ocupar los cargos políticos. Había habido ya una situación en España que les abrió los ojos a los criollos y otros hechos que los venían influenciando, como por ejemplo Estados Unidos se había independizado hace unos años atrás. Claro. Entonces los criollos decían, si un país americano logró cortar lazos con su país dominante, como que empiezan esas ideas a hacer lo suyo. Claro. Y ahí los criollos el 25 de mayo lo expulsan al virrey, Cisneros, que estaba en ese momento, y forman ese primer gobierno patrio. Pero le juran fidelidad al rey que estaba en España. Eso es como siempre cuando lo contamos, los chicos dicen, ¿pero cómo? ¿Por qué no se separaron ya? Sí, se contradice.
contradice. Entonces le digo, bueno, saben que después de muchos años de dominación, a veces no es tan fácil cortar lazos. Entonces ahí ellos empiezan a ver, hasta lo puedes relacionar con tu propia vida. ¿Cuánto tiempo hace que algo te domina? No es tan fácil a veces cortar esos lazos. Claro. Entonces, bueno, y ellos le juran fidelidad, a veces decimos como de la boca para afuera, porque su interés ya era separarse, y bueno, empiezan esas guerras de independencia, y los españoles tampoco es que dicen, bueno, ellos ya están organizando, nos volvemos a España. También mostraron su resistencia. Claro. Y ahí es lo que aparecen las guerras de independencia. Y ahí aparecen figuras como Belgrano, que organizaban, ¿no?, los ejércitos. San Martín escucha las noticias de lo que estaba pasando en Buenos Aires, y él, viviendo en España, decide volverse y formar también un regimiento, y ahí empieza todo ese movimiento, y todas estas figuras que a nosotros nos resultan sumamente como familiares, pero a veces nos cuesta como ubicarlas, en qué momento están, y bueno, y ahí comienza este camino. Ellos, este grupo de criollos, 6 años después de 1810, ahí sí, en la ciudad de Tucumán, van a declarar la independencia definitiva con España. Bueno, y ahí lo tienen que hacer en Tucumán porque, bueno, Buenos Aires quería tomar como la delantera, y bueno, había ahí fricciones ahí entre las provincias, y bueno, la elección de Tucumán era como para decir, bueno, vamos a calmar un poco la situación, para abrir el panorama, y la declaración ahí de la independencia. Así que bueno, esos serían como momentos ahí. Y es el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816. Primer gobierno patrio y luego independencia. Claro, qué increíble es tener en cuenta eso, de qué trayecto, cuánto tiempo tuvo que pasar para que definitivamente se logre la independencia. Y nada, ¿cuántos años? Yo me acuerdo también cuando lo vi en la carrera desde ese lado, porque la verdad que con los años te vas olvidando ciertas cosas, ciertos puntos. Sí, o no alcanzas como a vincular o relacionar. Yo me acuerdo que cuando estudiaba las invasiones inglesas, que lo recuerdo haber estudiado en la primaria, no entendía por qué lo estudiábamos antes de la Revolución de Mayo. Después como que lo fui asociando, que claro, España le prohibía a todo lo que era América del Sur comerciar con cualquier otro país que no fuera España. Así que los ingleses estaban creciendo un montón a través de la Revolución Industrial. Decían, tenemos un foco re fuerte para vender nuestros productos en América del Sur. Y deciden invadir Buenos Aires. Y ahí los criollos, por primera vez, logran expulsarlos a los ingleses. Y ahí se dan cuenta, pero si nos pudimos organizar, expulsar a los españoles, quizás a los ingleses, quizás nosotros podemos en un tiempo, y a ellos ya tienen como una conciencia de grupo, ven la debilidad de España y empiezan a pensar en la posibilidad de expulsar también a los españoles. Claro. Así. Qué interesante. Sí, también está bueno distinguir esas dos fechas también, esas que a veces se nos junta todo y decimos, bueno, es lo mismo, parecido. Qué interesante ver cómo los criollos en general se pudieron unir como primera parte podríamos decir, de la patria, por así decirlo, ¿no? Pero como argentinos que dijeron, bueno, no, vamos a defendernos de esto que es nuestro, que tal vez nos pertenece y nada, y poder luchar contra los ingleses, contra los españoles. Sí, creo que también se puede hacer una vinculación ahí con nuestra fe también, claro, con lo mismo, como iglesia, cómo nos enfrentamos a los problemas o nuestra vida misma, de la vida pasada, de la vieja vida, de la nueva vida, también esto que vos que decías de que todavía te queda algo ahí, y como que opone resistencia al enemigo también. Y bueno, y nosotros tenemos que luchar también. Pensaba lo mismo, como iglesia, o sea, como familia en Cristo, podemos justamente luchar contra los extranjeros, por así decirlo, de los pecados, las tentaciones. El enemigo en general, claro. Es lindo pensarlo de esa manera. Sabes que yo, una de las cosas que veo, voy viendo a medida que uno va estudiando, y es que está este grupo de criollos, ¿no?, que lleva adelante la revolución, que la mayoría de ellos, bueno, eran hijos de españoles, habían tenido la posibilidad de formarse
académicamente, muchos habían viajado a Europa, habían hecho sus estudios y vuelto, Claro. Personas que sabían leer, eran lo que se conocían muchas veces como vecinos, ¿viste? Cuando uno ve en este tiempo, dicen, los vecinos se acercaron al cabildo, y uno piensa que los vecinos eran todos. No, los vecinos eran personas que estaban instruidas, que tenían propiedades, claro. No todos tenían propiedades. Y aparecen después todo un montón de gente que se queda fuera del cabildo. Por ejemplo, los mestizos, los indígenas, las mujeres. O sea, y bueno, yo una de las cosas que me acuerdo cuando lo empecé a enseñar el tema es que empecé a mostrarle a los estudiantes que había conflictos, que no todos, o sea, entre la misma sociedad que quería liberarse de los españoles, había conflictos, no todos pensaban igual. Claro. Y una de las cosas que suele suceder en los actos, sobre todo en la primaria, es como que se muestra que está un grupo en contra de otro, como si hiciera conflicto entre los mismos que están reclamando por sus derechos. Y bueno, algo que yo cuando lo estudiaba esto, lo vinculé con la fe, o por lo menos dije, a veces queremos evitar el conflicto. Es decir, queremos hacer como que no pasa nada. Pueden ser en dos aspectos. En lo personal, cuando Dios a veces nos está confrontando con algo, cuando estamos conflictuados con una situación y queremos como si no puede estar pasando. Y a veces también dentro de un grupo de servicio, ¿no? En la iglesia tenemos diferencias, tenemos distintas ideas, distintos intereses y surge el conflicto. Sí, sí. Pero queremos, o sea, y a veces decimos, bueno, también tenemos que enfrentarlo. Tenemos que decir, bueno, este es un problema, lo tenemos que resolver. Y bueno, este tipo de situaciones surge mucho en los procesos históricos. Todos los que se enfrentan contra alguien, no todos tienen el mismo deseo o van por lo mismo, pero tienen algo que los une, que es, bueno, ese enemigo en común. Pero quizás cada uno tiene sus distintas luchas o busca distintas cosas. Eso por lo menos a mí es como que siempre me ha ayudado cuando trabajo en grupo dentro de una actividad en la iglesia, cuando surgen los conflictos, no tenerle tanto temor, sino como decir, bueno, tratar de comprender un poquito la postura del otro, y bueno, ahí yo hago a veces ese tipo de vínculos en la historia, o trato de relacionar la historia de un país con la historia de uno mismo también, con la persona. Completamente, sí, justo veníamos hablando del programa anterior, hablamos de eso con Edu. Sí. Que nos contó un poco también de eso, de la resolución de conflictos, que él como abogado, que lo podía vincular con su profesión, a la resolución de conflictos dentro de la iglesia. Sí. Y bueno, acá también lo podemos ver, es como que todo se vincula, está bueno. Desde cada profesión podés rescatar algo que te sirva para tu vida y para la iglesia también. Eso claro. Está bueno. Sí, y también me quedé pensando también en lo que decías, que no todos, aunque todos eran criollos argentinos, no todos formaban la misma, o sea, no todos estaban en el mismo nivel, por así decirlo, ¿no? Estaban Tal cual, lo que iban a acceder, por ejemplo, si cortaban los lazos con España, los criollos sabían que ellos iban a acceder a los cargos políticos. Claro. Pero los indígenas no iban a acceder a los cargos políticos, aunque los criollos, ellos iban a tener quizás otras libertades, quizás dejar de tener tareas tan forzadas o la dominación de otros sobre ellos, o los esclavos que habían llegado a América, o sea, raptados de África, o sea, los descendientes africanos. Entonces, o sea, el esclavo iba a tener otro tipo de beneficio. Sí. Es algo que estoy trabajando. Ya por su necesidad. Claro, y además, bueno, justo iba a decir que es algo que estoy trabajando mucho en el Ateneo de Sociales, de poder diferenciar eso de que, claro, no todos formaban, o sea, sí formaban parte con la misma lucha, pero no desde el mismo lugar. Sí. Y no desde el mismo lugar, tal cual. Claro, y como iglesia también lo podemos pensar un poco eso. No es igual, gracias a Dios, no es que formamos así como una pirámide del mismo nivel. De poder. Claro, pero sí podemos tener desde diferentes lugares, aunque sean tal vez más lineal, por así decirlo, tener diferentes roles para nuestro objetivo principal, ¿no? Que es predicar el evangelio, apoyar al hermano, amar al prójimo. Yo lo veo desde el lugar de roles, talentos, llamados que se unen y relación personal con Dios, en lo que cada hijo de Dios dentro de una congregación va
recibiendo de parte de Dios, o su propio proceso, las experiencias que vas teniendo, tus propias historias, todo eso te va construyendo a ver una necesidad que quizás el que está al lado tuyo no la está viendo, porque no atravesó lo mismo que vos. Entonces, bueno, en eso, como iglesia, como cuerpo de Cristo se complementa. Y bueno, esto también se ve en las grandes luchas de la historia, ¿no? Estos grandes movimientos donde hay como distintas habilidades también. Por ejemplo, te llama la atención de que personas que tenían determinada formación, pienso en Belgrano, que había estudiado abogacía, de pronto decide dedicarse al ámbito militar para luchar contra los españoles. Claro. O sea, es como que, bueno, la situación, la causa, ese momento a él lo llevó a tomar un camino diferente al que había elegido. Bueno, yo creo que el Hijo de Dios en cualquier profesión o cualquier actividad que uno haga, si está abierto a relacionar lo que está viendo con la fe, es increíble. Sí. O sea, en cualquier cosa que uno hace, ¿no es cierto? Bueno, ustedes lo hacen en cada programa con distintos profesionales y van al punto ahí, pero creo que cualquiera que está escuchando puede decir, a mí me pasa, no sé, cocinando, yendo a tomar el colectivo, que veo cómo Dios también habla, o esta experiencia Sí, completamente, en situaciones cotidianas también podemos ver y vincular y ver la mano de Dios también. Y bueno, es loco, siempre nos asombramos de cómo el Señor está en todo y en cada profesión. Como decías vos, en cada programa vamos viendo que distintas profesiones cómo se vinculan con Dios y cómo lo vinculan. Y eso está bueno, tener al Señor presente siempre, que todo lo que hagamos, nuestra profesión también sea para eso. Que se vea el Señor. Que el Señor está manejando todo, que el Señor tiene el control de todo. Hasta en 1810 y 1816 estaba en el control acá en Argentina. En esos momentos es como que nos sorprende. Bueno, también con todas las charlas que hemos tenido, hablamos con nutricionistas, con abogados, con ex judíos, o sea, es como muy increíble poder ver la mano de Dios en todo. En todos los ámbitos. Y bueno, yo creo que para ir terminando, no sé, creo que vamos bastante bien de tiempo, pero bueno, para ir cerrando desde este tema, ¿no? Hablar un poco de los jóvenes, hablar un poco de esto justamente de la iglesia en general, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros destinando a los jóvenes, de qué mensaje podés dejar con respecto a las fechas patrias para la iglesia. ¿Qué importancia nos tiene que dar las fechas patrias como iglesia? ¿Por qué destacarlos, estos momentos? ¿O por qué ponerles un punto? Algo que quizás nos puede como ayudar trato de pensar es que cada uno de nosotros nacimos como en un año, en un contexto, en un momento, en un lugar. O sea, no es lo mismo haber nacido acá en Bahía Blanca, en Santa Fe, en, no sé, 1980, en el 2000, 2020. O sea, es como que hay un contexto diferente. Por ejemplo, conocer el contexto en el que vos naciste, qué era lo que estaba pasando, cuáles eran las inquietudes, cuáles son las inquietudes o las preocupaciones que hoy tienen ese grupo con el que vos quizás estás sirviendo. Por ejemplo, como, es decir, si yo, por ejemplo, voy a hablarles a un grupo de adolescentes hoy, 2025, tengo que pensar en qué cosas a ellos les están influenciando, conocer un poco de la historia del lugar donde ellos han crecido, porque eso nos influencia. Somos como un poco el producto del lugar donde estamos creciendo. Entonces, cuando a veces dicen, no, a mí la historia no me interesa nada, no me interesa la política, no me interesa. En realidad quizás poder comprometerte, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Jesús era un conocedor de todo lo que estaba pasando a su alrededor, del Imperio Romano, quiénes dominaban, qué lugar tenían los escribas, qué lugar tenían los sacerdotes. Es decir, poder conocer el tiempo en el que estoy viviendo, las necesidades de las personas. Porque eso también me va a ayudar a poder llegar mejor con la fe a esa necesidad. Claro. Como que estar como descolocada o pensar que... es decir, como que nuestro tiempo a veces con otros hijos de Dios me enriquece, me encanta hablar, qué versículo te gusta, cómo creces, pero si nos metemos como demasiado, perdemos el foco del
espacio en el que estamos viviendo, las necesidades de las personas que no conocen a Cristo y las luchas también que como hijos de Dios estamos teniendo. Entonces, es bueno conocer el contexto. Pienso también Pablo cuando le escribe a cada iglesia, conocía el contexto político, social, histórico de esa iglesia. Claro. Por eso les quería hablar puntualmente sobre las cosas que tenían que corregir. Y bueno, quizás la historia nos puede permitir conocer un poco el contexto, incluso a veces en la relación con nuestros padres. A mí me ayuda, por ejemplo, conocer el contexto en el que ellos crecieron, qué estaba pasando en el mundo, qué ideas había en ese momento, por qué piensan y actúan como actúan, porque fueron influenciados también por esa época. Esas son, por ejemplo, algunas de las cosas que puedo hacer los vínculos, como no desligarnos del tiempo en el que estamos. Sí, el contexto creo que es fundamental. Sí. Me resultó muy interesante porque sí, yo me quedé con lo de los padres, es verdad, tipo cómo las condiciones que ellos pasaron de chicos, el contexto, todo eso, claro, como que los influencia a las personas que son ahora. Su tiempo, tal cual, su tiempo histórico, el año en que nacieron, qué los influenciaban. Hay una cultura que ha sido la cultura del trabajo, del esfuerzo, gente que vivía toda la vida en un mismo trabajo, no lo cambiaba para nada. Sí. Entonces, hoy es otro tiempo, es un tiempo mucho más dinámico, claro. que una persona puede cambiar 1000 veces de trabajo y otra generación no lo va a entender. Bueno, todo eso nos ayuda. O los abuelos que empezaron a trabajar a muy corta edad, o nuestros padres que a los 10, 11 años Tal ya estaban cual. trabajando, y eso es una realidad Tal completamente cual. distinta. Hoy sería ilegal. Hoy sería, claro, sería obligatorio que ellos estén en la escuela, haciendo la escuela secundaria. Sí. ¿Cierto? Y todo eso condiciona, o yo pensaba, nosotros cuando seamos padres, si Dios quiere, también nos va a condicionar, bueno, todo lo que pasamos de las pandemias, de todo eso te va condicionando. Quieras o no, te va condicionando. Me gustó eso de también conocer, por ejemplo, si tenemos ahorita feliz o escuela dominical, si trabajamos con niños en general, conocer justamente su contexto particular y poder llevarlo a esa práctica, llevarlo a las enseñanzas que damos, a los vínculos que tenemos con ellos, qué hablamos, qué no hablamos. Mismo en la iglesia también, con los hermanos. Vos no podés ir a resolverle las inquietudes a un hermano si no sabes por lo que está pasando, su contexto. Totalmente. Creo que se puede aplicar desde muchos casos y es fundamental también conocer el contexto de cada hermano. Nos obliga a escuchar un poquito antes de ir con lo nuestro, ¿no? Claro. Sí, encima los argentinos nosotros somos muy de hablar y no parar, y no escuchar. Y a veces es fundamental pararse y escuchar y atender el problema del hermano y conocerlo a fondo. Eso está bueno. Sí, totalmente. Bueno, yo la verdad que me voy con 2 enseñanzas particulares que me quedaron totalmente marcadas así con, no sé, neón. En primer lugar, bueno, lo del conocimiento nos da libertad, eso lo voy a tener súper en cuenta, ya sea desde lo histórico, o sea, de la fecha patria que vamos a conmemorar ahora, pero también en la vida cristiana, que el conocimiento nos va a dar libertad. Sí, que el cuanto estudio más, de la Biblia. Cuanto más conocemos a Dios. Sí. Hay un versículo ahí en Oseas que está recontra relacionado con el que decía Bauti, la verdad, conocer la verdad te hace libre. En Oseas dice, mi pueblo está siendo destruido porque le falta conocimiento también. Claro. Entonces, y otro, habías dicho, sí, pero casi me voy. No, y esto, lo último que mencionaste, toda la charla estuvo buenísima y me llevó un montón de cosas, pero esas 2. Y la segunda es el tema del contexto, de poder conocer el contexto, poder conocer la historia de la persona y también de, nuestro país es importante porque nos hace poder entender al otro. Como cristianos es importante que, nuestro mandamiento es poder predicar el evangelio y no podemos hacerlo desde la ignorancia, desde el no conocer al otro, desde no conocer su historia, no conocer su país en este caso. Me llevo eso. Estuvo muy bueno. Sí. Nos sirvió como cada programa nos sirve y nos aporta algo muy interesante. Y creo que los oyentes también les va a interesar mucho. Así que bueno. Te agradecemos porque estuvo buenísimo. Yo me voy re contenta. Gracias, Agus, por tu tiempo, por sentarte acá a charlar un rato con nosotros. Gracias por este espacio que están generando.
la verdad que anhelo y sé que Dios va a hacer grandes cosas con este lugar. Inalcanzable, porque no saben a dónde llegan. Tiene esto, ¿no? Así que bueno. Qué lindo. Bueno, Agus, te dejamos. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Agus, por todo. Bueno, qué hermoso. La verdad que yo me voy súper contenta. La verdad que sí. Y bueno, recordando un poco estas fechas patrias y cómo sirve la historia, ¿no? Porque a veces nos preguntamos, o se preguntan los oyentes, ¿de qué me sirve saber la historia de nuestro país o todas esas cosas? Y sí tienen un significado importante, una importancia importante y también cómo se vincula con nuestra vida cristiana, creo que está bueno. Sí, eso voy a tomar para decir eso, de cómo en general todo nos sirve, todo nos aporta, y lo estamos aprendiendo con cada programa, de que el 25 de mayo, que es una fecha patria muy importante, que siempre todos los años lo conmemoramos, pero a veces no nos detenemos a pensar esto, ¿no? Cómo tomarlo, cómo nos aporta también para la vida cristiana. Bueno, si alguien nos está escuchando desde la radio o desde el canal de YouTube que no conoce al Señor, es importante tomarlo por este lado, de que el Señor se encuentra siempre en nuestra vida. En todos los aspectos de nuestra vida. Exacto, en todos los aspectos. Sí, está bueno vincularlo también con todo. Así que bueno, agradecemos por escucharnos un programa más. Sí, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Redes sociales, obvio, sí. Hice Donado en Instagram y Facebook y Jóvenes Hice Donado en Instagram. Exacto. Y las reuniones, que son los viernes 20 horas y los domingos. Viernes 20 horas, reunión de oración. Sí, obvio. Y los domingos a las 9, la cena del Señor. Exacto. Y después los sábados a las 7, 19 horas, la rodeo de jóvenes. Que está, la verdad, cada vez mejor. Cada vez mejor, la está rompiendo. Así que si sos joven o adolescente y querés venir a la rodeo de jóvenes, calle Donado 533, 19 horas los sábados. Exacto. Esperamos. Entre 15 y 30 años. 12, diría yo, por ahí. Sí, entre los 12 y 30 años más o menos. Sí, agarramos todas las edades. Sí, estás totalmente invitado. Y bueno, también queríamos decirles, si tienen algún tema de que quieran hablar y están viendo el programa, pónganlo en los comentarios, lo estamos leyendo y podemos ver cómo encaramos ese tema. Temas que les interesen a ustedes. Los vamos a tomar en cuenta totalmente. Así que los esperamos en el próximo programa. Nos vemos. Somos Pulso.